Nunca dude ni un segundo de ti, Gabriel-chan. Durante un segundo, para Naruto todo fue oscuridad. Entonces una imagen de él en un charco de sangre se pudo observar a pesar de lo borrosa que estaba. De pronto, un par de lágrimas caen a su rostro, haciendo que abriera los ojos ligeramente con la poca energía que le quedaba, girando los ojos buscando de dónde provenían. Su vista borrosa pudo ver el cielo negro y una luna roja alumbrando todo el lugar. A duras penas, vio que estaba en brazos de una chica, que al parecer tenía el cabello azul y una expresión de dolor. Hinata dijo a duras penas, reconociendo a la chica y pudiendo finalmente mirar su rostro, se encontraba llorando y gritando por ayuda. Sin embargo, él sabía que nadie vendría, pues detrás de ella, había sombras de sus antiguos amigos. La imagen se nubló nuevamente y fue reemplazada por una niña de ojos blancos y cabellos azules, Hinata de niña sonriéndole mientras le extendía su mano para que se levantase, pero él no se podía mover, no importa cuánto lo intentó. Una serie de imágenes siguieron luego de esa, las que destacaron era la imagen de Madara, la silueta del Julbi totalmente amorfa e imperfecta, luego una imagen de un cielo blanco y un par de alas, luego un cielo negro con nubes de color azul y finalmente muchos ojos en el cielo negro, todos mirándole mientras manos negras se dirigían a arrastrarlo. En sus dedos podía reconocer que se trata de hilos muy delgados, pero todo llegó a su fin cuando regresó a su mundo oscuro de la inconsciencia, o eso parecía. Abrió los ojos de golpe, mientras respiraba con dificultad, vio que estaban en el mismo lugar de su batalla, el polvo reinaba el lugar y solo podía ver el cielo de color ébano de Cosito, pero lo que más le llamó la atención, era un peso sobre el que le evitaba respirar con normalidad. Bajando su vista con lentitud, se encontró con su pequeña hermana Gabriel, que ahora no era tan pequeña como el día en la que tuvo que abandonarla. Puso con dificultad su mano sobre sus cabellos dorados y empezó a acariciarla como si fuese antaño. Con una sonrisa, vio cómo se acomodaba más y perdía la tensión, haciendo que una pequeña sonrisa se formara en su rostro. Naruto, por otra parte, dirigió su mirada al cielo, no podía creer que su hermana haya logrado destruir la maldición del odio hecha por su padre. Había uno de 1.000.000 siquiera que lo hiciera, pues era más probable que él muera en el intento. Aún así, confió en ella. Realmente no debería de estar sorprendido, al igual que él, era muy impredecible. Bajando la mirada nuevamente, vio que su ahora hermana, aparentaba tener 16 años al igual que él, levantó las cejas durante un segundo, recuerda muy bien que durante su pelea era una mujer, no una adolescente como lo es ahora. Tal vez usó demasiado poder. No lo sabía, no es que le importara de todas formas, por lo menos podía decir que eran del mismo tamaño sin dañar su ego como hermano mayor. También había algo en ella que le llamó la atención, pues le ha estado quitando bastante aire al estar presionado contra su estómago. Bajando la mano lentamente, llegó a uno de los malvaviscos para que dejara de darle problemas de respiración. Oni-sama, ¿se puede saber qué estás haciendo? Fue la voz que escuchó Naruto. Sin sorprenderle, dejó de tocarle el seno derecho y se mantuvo quieto antes de dejarse caer derrotado. No iba a morir por falta de aire, pero le sería muy difícil hablar. Quería asegurarme que aún siguieras viva, dijo sencillamente el rubio mientras miraba el cielo negro. Buen show, por cierto, me sorprendiste mucho, dijo con una sonrisa Naruto. Podía escuchar una risa ligera que provenía de sus labios. Hola Oni-sama, dijo Gabriel mientras se acomodaba y hundía su rostro en su pecho. Naruto, por otra parte, dejó salir una pequeña risa antes de dejar salir un suspiro cansado. He vuelto, Gabriel-chan, ¿ha pasado tiempo? ¿Me extrañaste? Preguntó con una sonrisa burlesca. Sabía que no era algo de lo cual debía de bromear, pero no le importaba, le gustaba hacer bromas. ¿Por qué detenerse ahora después de lo que trato de hacer? No tienes idea, fue lo único que respondía Gabriel mientras sería ligeramente y golpeaba su pecho con la mayor fuerza que tenía. No era mucha, pero era lo suficiente como para hacerle cosquillas a su hermano mayor. Un momento de silencio confortante reinó durante unos cuantos minutos, tratando de hacer que el tiempo se detuviera para disfrutar este momento entre los dos. Oni-sama, preguntó Gabriel a Naruto, quien simplemente levantó una ceja. ¿Fue tu voz quien me llamaba? Hinata, eso fue lo que escuché, dijo la rubia, haciendo que Naruto abriera los ojos ligeramente antes de volver a su antigua expresión burlesca. Tal vez, le respondía el rubio mientras trataba de ignorar la mirada de su hermana. Ella sabía muy bien que él estaba ocultando algo muy importante, pero no tenía idea de qué, pues no recuerda mucho de lo que sucedió realmente, solo que mientras estaba inconsciente, logró escuchar su voz llamándola por ese nombre tan extraño. Nuevamente el silencio reinó entre los dos, pero este no era tan confortable como el anterior, pues sabían muy bien que todo esto iba a acabar en cualquier momento en cuanto uno de los dos recordara que eran y seguían siendo enemigos. No importa qué haya pasado entre los dos.
Gabriel solo se mantenía quieta, esperando que, si no se movía, nada se iba a mover, un pensamiento que tenía de niña cuando pensaba que tenía el poder de parar el tiempo. Yo fue la voz de su hermano quien la tomó por sorpresa, levantándose ligeramente mientras le veía el rostro, el cual detonaba tristeza. A mí no me importa lo que le ocurra a este mundo, no importa si llegas a salvarlo de mí o si lograste salvarme de mí mismo, nada de eso va a cambiar nada, dijo Naruto mientras evitaba mirar los ojos esmeraldas de Gabriel. He hecho muchas cosas, he intentado de todo, yo hice todo lo que tenía a mi disposición para salvar este mundo, pero nada ha funcionado, nada realmente cambia, no importa cuántas veces trate de salvarlo. Siempre ocurría lo mismo y seguro pasará de nuevo. Gabriel bajó la mirada triste, pues sabía muy bien todo lo que su hermano había hecho por todos y simplemente fue botado a un lado, sin lograr nada. Entonces es mejor que se destruya. El ángel abrió los ojos cuando escuchaba a su querido hermano hablar de esa manera. Si eso es lo que este mundo desea, ¿por qué detenerlo? ¿Por qué siquiera intentar hacerlos entender? Yo solo trataba de ayudarlos a llegar a lo que tanto buscaban. No he hecho nada malo. En su voz detonaba una gran cantidad de desesperación, mientras uno de sus escleróticas, poco a poco se manchaban de negro y la pupila del ojo yo. Oni-sama. Fue Gabriel que logró cortarlo pronunciando su nombre. No mientas, ¿dónde quedó mi querido hermano amable y valiente? Él no diría tales cosas. El rubio mayor simplemente miraba el cielo escuchando la voz casirota de su hermana. Yo los estuve viendo siempre. Gabriel, la mencionada, abrió los ojos cuando escuchaba a su hermano seguir. Siempre estuve velando por todos ustedes, incluso cuando estaba sellado, nunca dejé de cuidarlos, porque a pesar de todo son mi familia. Gabriel miraba detenidamente a su hermano, viendo cómo su ojo derecho volvía a la normalidad. Pensé que el mundo aún tenía esperanza, pensé que con ustedes cuidándolos aún podían proteger todo lo que padre y todos nosotros tratábamos de proteger, de crear, decía el rubio mientras empezaba a temblar, tratando de aguantar las lágrimas, pero entonces ustedes empezaron a caer en su propia desesperación. Más y más caían, no solamente en sus pecados, sino en sus propios miedos. Vi frente a mis ojos como mi familia dejó de ser mi familia. Los ojos de Naruto se llevaban de lágrimas mientras recordaba todos los sucesos a partir de su sellado. Las guerras entre las facciones, las guerras internas entre los ángeles, la primera y segunda gran guerra, al igual que la primera y segunda guerra mundial de parte de los humanos. El mundo que tanto nos empeñamos en proteger ya no existía, mi familia tampoco existía, pero aun cuando todo parecía perdido, recordé que quedaba un pequeño rayo de luz que tenía mis sueños y esperanzas. Esa eres tú. Gabriel, la rubia, simplemente ocultaba su rostro en su pecho, sin querer enfrentarse a su hermano. Cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada segundo, tú eras mi consuelo de que este mundo podía tener un futuro mejor. Mientras sigas existiendo, el mundo podía cambiar. Tú eras la única persona que me ayudaba a mantener mi cordura durante mi encarcelamiento. Pero entonces tú también empezaste a cambiar, olvidaste nuestra promesa, ya no quedaba nadie en quien pueda confiar. Me di cuenta que al final todos me habían traicionado, pero lo que más me dolió fue que no me esperaba que tú también lo harías. Naruto tenía una sonrisa en su rostro, mientras lágrimas de sangre caían de su rostro, podía sentir como su hermana también trataba de ahogar sus lágrimas. Entonces yo también caí en mi propia desesperación y ahora me doy cuenta que me convertí en lo que más odiaba, uno más del montón. Naruto bajó la mirada para ver a su hermana que seguía intentando aguantar las lágrimas, pero fracasaba. Lo siento, fue el susurro que sorprendió a Naruto, pues quería seguir hablando. Yo realmente lo siento mucho. Entonces Gabriel extendió sus brazos atrapándolo en un abrazo. Naruto sorprendido vio cómo caían lágrimas sin parar de sus ojos, incluso unos cuantos mocos. Cuando murió padre y tú desapareciste, yo me sentía muy sola, no tenía a nadie. Conforme avanzaba el tiempo, más de mis hermanos se iban alejando de mí y estaba más sola, entonces los seguí y me uní a ese estúpido plan. Pensé que sería la forma correcta de preservar el legado de padre. Y que también podría encontrarte a ti también. Yo no quiero perderte. Su declaración final dejó en shock a Naruto, al ver cómo su hermana aumentaba su agarre y el abrazo se hacía más fuerte. Yo no encontré ninguna forma de salvarte, tenía miedo. Gabriel lloraba totalmente destrozada mientras mojaba con sus lágrimas las ropas de Naruto. Un mundo sin ti es igual que nada. Naruto veía sin ninguna emoción en su rostro, sin saber cómo responder a tales palabras, así que solo atinó a sonreír. ¿Pero de qué rayos hablas? El mundo no va a desaparecer si yo lo hago, eres una tonta, dijo el rubio mientras golpeaba la frente de su hermana que miraba muy sorprendida. De pronto Naruto la atrapó en un abrazo. Para su sorpresa, tú tienes que vivir, Gabriel-chan. No importa ya todo lo que ha pasado, lo importante es que tú has vuelto a ser tú, has vuelto a ser la persona que tanto amaba.
No debes de negar este mundo como lo hice yo, no el mundo en el que desde ahora vas a vivir, y así a lo mejor algún día podemos estar en un mundo donde se nos permita vivir juntos para siempre. Sus palabras solo hicieron llorar más Gabriel. Naruto se reía ligeramente de la reacción de Gabriel, pero su compostura se rompió de pronto cuando de la nada también empezó a llorar. Toda la frustración, todo el dolor que había estado guardando durante mucho tiempo, había sido liberado de golpe. Ambos hermanos lloraron durante un buen tiempo hasta que se quedaron dormidos en los brazos del otro, tratando de sanar las heridas provocadas por esos sueños rotos de un mundo inocente que jamás llegó a existir. ¿Sabior Murderer? Desde fuera de Cosito, se podía sentir la inmensa batalla que dentro ocurría, era tan abismal que todos se quedaron helados ante tanto poder que se desprendía del lugar. Incluso los líderes o los seres más poderosos entre la DXD veían con ojos abiertos lo que sucedía, pues incluso ellos no podían sentir todo ese poder que se desprendía a lo largo y ancho abarcando todo el infierno. Ambos contrincantes estaban tan lejos de su escala de poder que simplemente no llegaban siquiera a poder comprender o sentir aquel poder. Parece que la batalla será muy destructiva, dijo Samael cruzado de brazos mientras miraba a cierta distancia la entrada a Cosito Central, su antigua prisión. Cosito Central era una dimensión completamente diferente al mismo infierno, una dimensión muy alejada e imposible de sentir no importa cuánto alguien intente buscarla, por lo que a la única entrada era la puerta. Sin embargo, el poder que ambos emitían era capaz incluso de traspasar tal lejanía e inundar el infierno, sofocando a todos sin entender incluso el límite de su propia energía. Era normal no poder sentirlos, pues si alguien intenta siquiera poder comprenderla, su cerebro estallaría junto a su cuerpo por no poder soportar la presión, similar a un grano de arena en el desierto, o podría ser una persona en la galaxia. Es fácil de ignorar algo que simplemente no puedes comprender de golpe. Qué bueno que coloque una barrera para prevenir que esa dimensión fuera destruida. Una voz cansada se escuchó cerca de él, parecía ser Belpegor quien estaba sentada en el suelo. A su alrededor estaban los demás Demon Lords. Padre, la creó solo para poder aprisionarte, no está diseñada para soportar una batalla tan acalorada. De repente un estallido de poder fue sentidos por todos al igual que una inmensa ola. Bueno, una batalla súper acalorada, dijo cuando vio que su barrera estaba casi rota, pero elevando su mano con cansancio, todas las grietas fueron restauradas y la barrera quedó intacta. Simplemente no puedo creer que padre le haya dado su Sacred Heart, dijo esta vez una emocionada Lilith mientras se comportaba como una niña. Era muy reservado con ella y no quería que nadie la viese excepto él y su hijo. Entonces cambió su expresión a una de confusión. Si no mal recuerdo se llamaba el trono de Dios. Preguntó a los demás, quienes simplemente alzaron sus hombros, haciéndola entender que ellos no sabían. Godo Seikurido Gia, dijo lentamente Samael, atrayendo la atención de todo el grupo. También llamado el trono de los dioses, es el Sacred Heart que nuestro padre estuvo construyendo desde incluso el primer día que llegó a existir como tal. De hecho, es el primer Sacred Heart que padre ideó y nunca pudo terminar. Entonces otra enorme ráfaga de energía intentó salir de las puertas y fue detenido por la barrera. Hasta ahora, finalizó Samael mientras cerraba los ojos sintiendo la batalla, pues él era el único que realmente podía, ni siquiera sus hermanos estaban a tal nivel. Sacred Heart. Padre tenía un Sacred Heart. Gritó Rafael, ahora un poco recuperado que antes, también consciente por extraño que fuese. Los Dark Lords giraron su vista hacia atrás y vieron que todo el grupo de XD, más bien el ejército de facciones, se encontraban cerca de ellos también. Ellos no hicieron nada contra ellos durante un buen tiempo con excepción de mirar las puertas desde una gran distancia. Ellos por otra parte pensaron que sería buena idea informarse un poco de lo que ocurría. Fue el prototipo de nuestro padre, dijo Belial mientras recordaba cuando aún era un serafín de Dios. Él quería mantenerse para siempre como él mismo, sin importar que la humanidad cambiase, para mantener su propia existencia y reinar como el unido Dios supremo. Ese era el objetivo principal del Sacred Heart, que con el paso del tiempo y de dueño, fueron cambiando. Todos quedaron muy confundidos. ¿Dueño? Se preguntó Sir Zeps mientras recordaba sus palabras anteriores. Tú dijiste que su padre era muy reservado con su Sacred Heart. ¿Cómo es que cambió de dueño? Preguntó el pelirrojo a los Dark Lord, que simplemente se miraron entre ellos sin saber si responder o no. Pequeño demonio, los dioses cambian cuando la humanidad cambia, dijo Lilith mientras arrastraba las palabras sin saber cómo realmente explicar algo tan complicado. Te lo explico de este modo. ¿Sabes que padre ha muerto antes? Esa pregunta sorprendió a todos hasta la médula. Todos, incluidos los demonios, negaron con dificultad. Padre no podía morir, ningún dios puede morir, solo su cuerpo físico se destruye, pero vuelve a deformarse más adelante como una nueva identidad, inclusive una nueva personalidad a veces.
Me explico, nuestro padre original era Dios judío, él fue quien creó a todos los Dark Lord excepto Samael. Aquí el mencionado simplemente ignoró a todo el mundo mientras seguían viendo la batalla. La confusión en la DXD aumentaba conforme Lilith explicaba, pues nada tenía sentido. Los humanos cambian y si dejan de creer en su Dios, este desaparece de la faz de la tierra sin saber quién es, en un limbo sin fin hasta que su ser desaparece totalmente y la energía de este vuelve a la tierra para deformarse en otro Dios. Esto dejó helado a todo el mundo sin saber que algo así podía suceder. Nuestro padre original murió de esta manera luego de un tiempo que nos echó a todos los Dark Lords del cielo. Luego llegó un momento en el que se deformó en el Dios cristiano, con el cual, este creó a los demás ángeles que ahora nos preceden, tomando como base las antiguas creaciones, en todo caso nosotros. Finalmente, el último fue el Dios católico, que durante un tiempo fue muy corrupto hasta que fue dividido en otros dioses menores después que la santa religión se dividiera en diferentes ramas. Sin embargo, el Dios católico que aún tenía el cielo, en el momento de la muerte de este fue el jesuita, por muy extraño que pareciese. Creo que, por todos esos cambios, fue que de alguna manera logró recapacitar al último minuto y darle su Sacred Heart a la niña. Todos quedaron muy sorprendidos ante tal información, era simplemente muy surrealista creer tal cosa, pero al parecer era todo verdad. Espera un momento, si ustedes fueron creados por Ise y a pesar de no poseer una mano trataba de recordar todo lo que había estado escuchando, pero tanta información ha hecho un revoltijo en su cabeza. ¿Un Dios quien creó a Samael? Pregunto mirando a la Sambache, quien simplemente le miró durante un segundo haciéndole que este se estremezca, pues todavía el recuerdo de que son enemigos y que perdió un brazo por su culpa seguía vigente. Parecía que los Dark Lords tenían un momento de duda al decir algo tan importante, pero fueron cortados por Samael, quien levantó una mano impidiéndoles que hablen. Yo fui creado por nuestra madre. Todos abrieron los ojos en shock al escuchar esto. ¿Madre? Madre. Una diosa fue la creadora del ángel cazadragones. ¿Acaso no fue Dios Padre? Todos vieron cómo este dejó salir un suspiro cansado mientras miraba el cielo recordando su creación. Yo soy muy antiguo, por no decir viejo. Yo era el ángel de la muerte, quien reinaba en el inframundo antes que cualquier dios podría hacerlo, era el que llevaba las almas de los muertos al más allá y me encargaba de los castigos de las personas malas. Todos escuchaban con mucha atención la historia del ángel más antiguo de todos los tiempos. Mi creación fue debido a la presión de las personas con la creencia de un mundo oscuro donde iban las personas malas y las no creyentes en un dios existente. En un principio, fue mi madre la única diosa en todo el mundo, que nació cuando el hombre pensó por primera vez en la palabra Dios como tal. Desde ese momento ella supo que el humano es quien crea a los dioses a su imagen y semejanza. Mi madre fue la primera y como tal, ella fue quien creó el sistema de Dios, por el cual ella podía controlar el mundo tal y como los mortales piensan que es. Con esto en mente, ella fue la diosa más poderosa que jamás haya existido, pues todos en el mundo creían en ella al momento en que empezaban a pensar en seres míticos y seres en el cielo. Posterior a esto, cuando la humanidad empezó a evolucionar y con ello, su forma de empezar empezó también a cambiar, religiones fueron creadas y con ello la existencia de mi madre llegó a su fin. Nadie realmente podía creer semejante historia, pero habiendo salido de la persona más antigua que existe hasta el momento era suficiente como para mostrar su veracidad. Todos vieron por una fracción de segundo como su rostro cambió de seriedad a una de duda y ligera vergüenza, que sorprendió tanto a ellos como a los Dark Lords. Yo fui creado por esa misma razón, la urgencia de alguien que se contraponga a Dios, al menos esa fue la excusa que usó ella para mi creación, dijo Samael antes de cubrirse el rostro al recordar cómo realmente fue lo que había pasado. Yo fui creado tal y como pueden verme, por una extraña y sencilla razón. Mi madre estaba muy sola en un reino donde nada realmente ocurría ya que el sistema lo controlaba todo con unas pocas órdenes de ella. Aburrida decidió crear una pareja, eso era yo su esposo, dijo mientras cerraba los ojos recordando las razones de su propia anatomía y su forma de ser. Todo esto se debe a que su diosa tenía en mente a él como tal para ser un espécimen macho perfecto, cosa que aún no le agradaba del todo, pues significaría que él no es de esa forma por sí mismo, sino solo el espejo de ideas utópicas de alguien, al igual que una ilusión o un sueño, pero no se puede quejar. Espera. Te casaste con tu propia madre. Esto definitivamente está mal. Gritó Uriel mientras se tapaba los oídos sonrojada al escuchar que algo tan obsceno y tabú había pasado antes en el lugar que ella creía puro. Oye. Yo nunca supe de eso. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó furiosa Lilith mientras se despeinaba, arrancándose los cabellos seguido de pisadas fuertes contra el suelo, tratando de controlar su propia ira y celos.
Ella siempre pensó que era la primera en todo, su primera noche, su primera novia, su primera esposa, la primera madre de sus hijos. Samael-kun llamó a la Sakbache, quien le miró ligeramente por el rabillo del ojo. ¿Por casualidad no tuvisteis hijos con ella, no? Preguntó con una sonrisa dulce, esperando una enorme negación. ¿Sí? ¿Por qué preguntas? Dijo tan simple y cortante que paralizó a la mujer, quien cayó al suelo desmayada mientras algo parecido a su alma salía de su boca, la cual curiosamente estaba llorando y parecía querer destruirlo todo con sus garras. Eso es inesperado, dijo un sonriente Baal, aunque en su frente se podía ver que estaba sudando, primero porque nunca escuché hablar tanto a Samael y por otro que fue el esposo de la madre original. No sé cuál es más inesperado, la verdad, dijo ahora riéndose al recibir una mirada fría de su hermano mayor. Un momento, tu hijo por casualidad no es, dijo Belial mientras miraba de reojo a Samael, quien simplemente estaba igual de aburrido mirando las puertas de Cósito, parecía que no le importaba lo que se hablaba de él. Creo que sí, ella nunca me lo dijo, pues decía que no estaba lista para estar en este mundo y la escondió de mí durante mucho tiempo, decía Samael mientras unía puntos. Igual que su hermano, parece que padre la descubrió y sin conocer realmente quién es, la dejó abandonada en el cielo. Qué interesante giro de acontecimientos, no cabe duda de que es la razón por la cual ella es la única que puede tener el trono de Dios, decía Samael con una pequeña sonrisa. Parece que la hija legítima ha regresado por su herencia, dijo mientras miraba cómo el cielo se llenaba de nubes oscuras y enormes explosiones aumentaban conforme pasaba el tiempo. Tiene sentido, entonces padre no murió después de todo, él se lo dio todo a esa niña, dijo Belial mientras cruzaba los brazos y veía junto a su hermano la pelea, aunque no era capaz de sentirla completamente, solo podía diferenciar los golpes y estallidos de poder. Parece que describió el componente final del Sacred Heart, él mismo dijo mientras recordaba que los Sacred Heart necesitaban algo de espíritu dentro de ellos, no importa si es solo una fracción, necesita un poco de algo para que realmente funcione. El trono es padre, el Sacred Heart sin padre es igual que nada, por eso siempre ha fallado. Sin embargo, ahora que padre renunció a todo y logró convertirse en el trono, la hija legítima ahora es la verdadera diosa del cielo. Qué coincidencia, dijo Samael mientras pensaba en todo lo acontecido. Sin embargo, me parece extraño que esto haya pasado por culpa de Lucifer, que de alguna manera hizo que éste le diera el trono. De no ser así, nada de esto hubiera ocurrido, dijo Samael entrecerrando los ojos, y por alguna extraña razón, la maduración de ella y el Sacred Heart sucedió en el mismo momento que la liberación de Lucifer, dijo lentamente mientras arrastraba las últimas palabras. Pareciese que alguien estaba muy desesperado por terminar tanto con Lucifer como con mi hija. Todos los Dark Lords solo alzaron la ceja, pues ellos sabrían si alguien estaba manipulando algo a tan escala. Dioses no eran capaces de tejer de esta manera el destino y el mundo no estaba involucrado en la destrucción de él o ella misma en el proceso de eliminar a ambos. Entonces, ¿quién? ¿Quién sería capaz de enredar de tal forma los sucesos? No lo sabían, pero debe de ser alguien que supere incluso el mundo mismo, alguien que solo existe por sí mismo y haya escrito esta historia, pero al ver todos los cambios que tiene, quiere deshacerse de todo para mantener la línea normal. ¿Se han dado cuenta que Samael tiene un hijo señor de los demonios y tiene otra hija que ahora es la diosa del cielo? ¿No les parece raro viniendo de él? Susurró Mefisto a los demás Dark Lords, que, a pesar de su poca impresión sobre los hechos, pensaron un rato en sus palabras y asintieron. No encajaba en lo absoluto. No importa que sea raro, así son como son las cosas, interrumpió Samael entrecerrando los ojos, ligeramente enfadado por su elección de palabras. Él no es raro, solo especial. Sin embargo, creo que hay que tener en cuenta que la batalla ha terminado hace un par de minutos, informó Samael mientras cerraba los ojos al ver al ganador. Parece que su mundo llegará a su fin. De todas formas, anunció Samael mientras le daba la espalda al portal y empezaba a caminar fuera con sus hermanos siguiéndoles. Gabriel perdió. Susurró Michael al ver que su hermana, aún con los poderes de padre, no había ganado la batalla. ¿Acaso era su fin? ¿Acaso ya no quedaba esperanza? ¿Acaso este era el destino que tanto padre decía? Se rehusaba a todo. Este mundo no iba a terminar. Vamos, susurró el ángel mientras levantaba las manos al cielo. Vamos, Gabriel. Gritó sorprendiendo a todo el mundo. Padre confía en ti. Nosotros también. En medio de su grito, un enorme pilar de energía sacra de extendió al cielo dirigiéndose hacia las enormes puertas. Los demás quedaron muy sorprendidos cuando de repente, el líder de los ángeles empezó a dar su propia fuerza a su hermana, con la esperanza que logre salvar este mundo. Los demás también imitaron sus acciones y elevaron su poder al igual que pilares inmensos, todos dirigiéndose a la chica que ahora peleaba por todos ellos. Los Dark Lords solo veían esto con cierta curiosidad. ¿Esto era lo que padre había estado profetizando? ¿Acaso realmente la unión de todos lograra salvar a este mundo del caos?
Aún es demasiado pronto como para afirmarlo, pero tal vez hoy sea un pequeño cambio en el mundo, pues todos hoy están tomados de las manos, unidos en una sola fuerza. Era demasiado pronto, pero esa pequeña llama encendida en todos, solo una pequeña chispa sería suficiente como para provocar un enorme incendio. Esa chispa llamada esperanza. Fue el grito conjunto que todo el mundo elevó a los cielos mientras daba todo de sí. Algunos incluso se habían desmayado por la presión y el desgaste de energía, como otros parecían resistir un poco más. De repente el poder unido de todos se concentró en un solo punto, haciendo que Samael entrara en asombro al reconocer esa firma de energía. Tenseigan. Susurró cuando recordó que su diosa portaba estos ojos divinos, siendo capaz de poderlo ver todo lo inmaterial, inclusive el propio destino. De ser el caso, entonces lo que planeaba la niña era ¿acaso su objetivo es eliminar la maldición de Lucifer? Habló por sus hermanos cuando regresó su mirada a la puerta, interrumpiendo su ida. De pronto todo el espectáculo de luces acabó, y en los cielos de Cósito, por primera vez desde su creación, se podían ver varios haces luz, iluminando el solitario y deprimido lugar, dejando claro que aún habría un mañana más. Todo el mundo al ver la luz iluminando el inframundo, por muy extraño que pareciese, cayeron al cielo llorando de alegría, pues todos sus esfuerzos, al final habían valido la pena. No puedo creerlo, dijo una impresionada Lilith parpadeando varias veces sin poder creerse tamaña locura. ¿Lo logro? ¿Realmente lo logro? Se preguntó mientras trataba de confirmar lo que enfrente de ella veía. Sí. Lo lograron. La niña lo logró. Lucifer es libre, exclamó la Dark mientras sujetaba a Samael y lo abrazaba en felicidad. Los demás simplemente dieron una pequeña sonrisa al ver cómo algo totalmente imposible acaba de suceder frente a sus ojos. Solo había una forma de llamar esto y es milagro. Fue un milagro. Lo lograron. Lo lograron, creía Lilith mientras daba vueltas alrededor a Samael, haciendo que éste se empezara a molestar. De pronto, sin embargo, la felicidad fue cortada de provisto, como las nubes empezaron a ocultar nuevamente el frío Cósito y sin previo aviso, la tierra empezó a temblar y a desquebrajarse, asustando a todo el mundo. Ups, dijo Lilith al ver cómo todo se empezaba a autodestruirse. Casi lo logra, terminó la mujer mientras bajaba las manos y las colocaba en su espalda apenada por olvidarse algo importante. ¿Sabía Murderer? La destrucción llegó incluso a la dimensión donde se encontraban Lucifer y Gabriel, quienes abrieron los ojos al ver cómo todo se empezaba a desmoronar y colisionar por sí mismo, borrando la dimensión como si de un mundo informático se tratase. Rápidamente, Naruto sostuvo a Gabriel y sacando su par de alas negras, logró tomar vuelo y ver la destrucción que surgía a su alrededor. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Preguntó aterrada la rubia mientras veía como poco a poco la dimensión estaba siendo borrada e iba eliminándolo todo hasta centrarse en ellos. Reset. Gritó él mientras veía como la dimensión era borrado progresivo, eliminación inminente, susurró el rubio sudando mientras veía como su hermana se llenaba de pánico y temor. Tal vez al verlo sería que esto significaba. Todo, absolutamente todo será borrado en cuestión de minutos por mi culpa, dijo el rubio apenado mientras bajó la cabeza, totalmente decepcionado. La mujer ángel no entendía qué significaba y pidió respuestas. ¿Cómo que es tu culpa? ¿Qué has hecho, Oni-sama? Gritó la rubia mientras trataba de librarse y lo logró por un minuto, pero entonces ella vio como su cuerpo se desvanecía poco a poco y asustada volvió a los brazos de su hermano, donde dejó de estar en ese estado. Naruto solo veía como su pequeña hermana, antes valiente, se estremecía con violencia al ver cómo todo iba a ser destruido. Sabes que yo siempre tengo unos cuantos planes de reserva, explicó lentamente el rubio mientras esquivaba los trozos de tierra que flotaban en la nada. Poco a poco las leyes físicas del mundo desaparecían, ignorando la misma razón en cuyo caso de una milésima de suerte que llegaran a derrotarme, yo junto a mis hermanos abrimos las puertas del apocalipsis, también conocidos como las puertas Omega, susurró el rubio mientras veía como su hermano observaba todo el espectáculo con mucho shock, ya que ahora podía ver cómo sería el mundo sin gravedad. Puertas del apocalipsis. Puertas Omega. ¿En qué rayos estabas pensando, Oni-sama? Eres un mal perdedor. Gritó la rubia mientras le sacaba la lengua, ignorando que era él quien la estaba salvando de ser borrada del mismo espacio y tiempo, por lo que el rubio, mirando mal, la soltó, haciendo que ella perdiera la mitad de su cuerpo durante un segundo antes de abrazar muy temerosa a su hermano, recuperando su propia existencia. No juegues de esa manera.
Gritó aterrada ante la risa burlona de su hermano. ¿Cómo te lo explico? Pensó detenidamente el rubio mientras se llevaba las manos a la cabeza mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Las puertas del apocalipsis es solo algo que los Dark Lords podemos abrir y es cuando decidimos dejar pasar, como su nombre bien lo dice, el fin del mundo. En cuyo caso decidamos que este mundo se encuentra totalmente corrompido, podemos abrir al unísono esas puertas e iniciar un borrado permanente, explicó el rubio con toda la tranquilidad del mundo, ignorando la expresión en shock de su hermana. Pero tranquila, eso no es lo que he hecho, solo abrimos ligeramente las puertas, dejando pasar una energía miles de veces más corrompida que la maldición la cual ha infectado el sistema de Dios, haciendo que todo el mundo sea reseteado una vez más. No vas a morir o algo así, solo. Dijo el rubio arrastrando las palabras. ¿Volverás a intentarlo todo de nuevo? Dijo con una sonrisa nerviosa al ver su expresión congelada. Ya sabes, como una humana normal sin dioses o magia o cualquier otra cosa sobrenatural. De pronto la chica le dio un fuerte golpe al estómago. No puedes cambiar así al mundo. Es un horrible plan. Gritó la chica mientras seguía regañándole por haber hecho algo de ese calibre. Pero fue interrumpida cuando el borrado había alcanzado su ubicación. ¿Estaremos bien, no? Preguntó temerosa al ver que no había lugar al cual ir. Probablemente, dijo el rubio sin importarle, alertando a la rubia, quien se asustaba aún más. Yo no pertenezco a este mundo desde que rechacé a Dios al igual que mis hermanos, así que no nos veremos afectados por el reseteo, dijo el rubio claramente sin intención de parar la destrucción inminente sobre ti. No tengo ni idea, dijo el rubio mientras se le hacía más difícil volar en un lugar en el que la gravedad ya no existía y el aire se volvía cada vez más escaso conservar. De hecho, la única razón por la cual ambos podían seguir respirando era porque él había creado una burbuja de creación donde a su alrededor podía crear aire de la nada, con oxígeno claro. Hay que salir de aquí. Gritó la rubia sacudiendo a su hermano, quien simplemente la ignoraba olímpicamente. Vamos. Hazlo por mí. Gritó la rubia atrayendo la atención de su hermano, quien solo vio la cara dulce de su hermana haciendo una linda mueca. Hazlo por mí, Oni-sama, dijo la chica muy dulce, lo suficiente como para hacer pensar al rubio sobre si hacerlo o no. Naruto solo dejó salir un suspiro cansado, finalmente rindiéndose. Bien. Vale. Lo haré. Exclamó ligeramente enfadado al ver la sonrisa triunfadora de Gabriel extendiéndose por su rostro. Chasqueando los dedos, desaparecieron de aquel lugar justo en el mismo momento que parecía que la dimensión había terminado de borrarse. ¿Sabior Murderer? Ambos aparecieron en los infiernos en un destello blanco. Gabriel esperaba encontrarse con sus amigos, pero solo veía un campo vacío sin absolutamente nadie. Sintiendo la desesperación de Gabriel, Naruto decidió ir donde se encontraba la mayoría de personas que seguían vivas. Juntos, brillaron en el planeta Tierra, hogar de los humanos, o era el hogar de los humanos, pues estos ya habían desaparecido, los únicos que quedaban eran los seres más fuertes entre lo sobrenatural y Kioto. Gabriel veía con mucho temor como todo el mundo de XD se encontraba en las puertas de Kioto, la cual parecía el único lugar donde el reseteo simplemente no iba a llegar. Sin embargo, una extraña barrera la cubría impidiéndole el paso a todo el mundo, quienes intentaban entrar como sea. Sean bienvenidos todos al apocalipsis. Gritó Naruto atrayendo la atención de todos al cielo, donde él mismo se encontraba en estos momentos. Ustedes serán borrados de la existencia y nuevamente a crear siendo unos simples seres humanos. Informó Naruto a todos para que lo oyesen, sepan que su mundo llegará a su fin y otro se creará de sus cenizas. Bienvenidos al Armagedón. Gritó con locura haciendo que todos simplemente cayeran de rodillas al ver que su final había llegado después de todo. Oni-sama. Regañó Gabriel parando su risa malvada de golpe. El rubio simplemente regresó su mirada a su hermana, quien le hacía un puchero lindo, mostrando que se encontraba enfadada. Bueno, dijo a regañadientes y de muy mal humor, prepárense para ser reseteados a un mundo nuevo y bla bla bla, dijo aburrido mientras hacía una señal con sus manos, dando a entender que eso era todo. Debemos de detenerlo. Gritó Gabriel mientras intentaba razonar con su hermano. ¿Acaso no hay una forma de impedir el reseteo y volver todo a la normalidad? Preguntó desesperada la rubia al ver cómo sus amigos poco a poco eran borrados, otros simplemente desaparecían al ser desintegrados por completo de forma instantánea.
En estos momentos, como podrás ver, el 80% del planeta ha sido borrado, informó el rubio antes de que mirara a su alrededor y veía como en los horizontes ya no existía nada. Vale, el 99% del mundo ha sido borrado, se corrigió en ese momento cuando se dio cuenta que había pasado mucho tiempo dormido con Gabriel. Es que era muy agradable en este punto. Es imposible parar el reseteo, pues limpiar la corrupción del sistema lleva su tiempo, incluso para padre, informó el rubio mientras veía como todo a su alrededor era borrado. Los que quedaban de pie simplemente se alejaban lo más que podían de los alrededores, algunos simplemente no podían evitar caer presas de la falta de gravedad y eran llevadas al cielo para luego desintegrarse. Vamos. Debes de tener unas bajo la manga. Mioni-sama siempre tenía uno. Pidió Gabriel mientras sacudía con fuerza al rubio, que seguía igual de aburrido, como si la destrucción de todo lo conocido fuera algo espectacular. No lo era tanto si no podía disfrutar del compás, calma y locura. Si lo tengo, ¿por qué no tendría uno? Dijo viendo cómo la expresión de Gabriel cambiaba a una sonrisa sincera. ¿Pero por qué lo detendría? A mí no me afecta en nada, a ti tampoco, a nadie en absoluto. Dijo el rubio mirando cómo los demás seguían huyendo y tratando de entrar a Kioto. Solo será como un pequeño déjà vu, un parpadeo, un sueño que jamás van a recordar. Gabriel, a pesar de saber que no mentía, ella no quería que nada cambiase. Sabía que el mundo donde estaban ya no brillaba una sola luz, pero quiero seguir viviendo. Las palabras que salieron de Gabriel sorprendieron a Naruto, quien giró rápidamente a verle el rostro. Podía ver que su rostro ya no era la misma niña temerosa de antes, había seguridad y determinación en su mirada. Solo tú eres capaz de que siga viviendo. Levantando la mirada, enseñó una sonrisa dulce, que por un momento confundió con otra persona. Naruto en ese momento, entrecerró los ojos un momento, pues su vista se nubló con aquella imagen. Parpadeando, logró recobrar la visión en Gabriel nuevamente. Mientras sigamos teniendo esperanza en nuestros corazones, el alma de esa persona nunca será derrotada. Nunca. Naruto abrió sus ojos cuando escuchó esas palabras de nuevo. Tal vez el mundo podía tener una nueva oportunidad, la última, ahora que en él había una pequeña luz. Debía de tener esperanza, debía de tener fe en Gabriel, por lo menos una última vez. Naruto bajó la mirada, pues no sabía cómo responder realmente, tenía dudas si realmente este mundo debía de tener esa última oportunidad. Pero de pronto, sus manos fueron tomadas por Gabriel, la cual miraba profundamente sus ojos azules. Sé que soy miedosa y poco confiable. A veces tengo miedo a una oscuridad muy fuerte, miedo a quedar sola. Otra vez quedo paralizada, fallo y lo echo todo a perder, dijo triste recordando todos sus defectos. Siempre termino cayendo, no puedo hacer nada bien. De sus ojos caían lágrimas al recordar que en ningún momento logró salvar la vida de quienes ella amaba o evitar que todo esto terminara de esta manera. Pero contigo a mi lado siento que tengo fuerzas para levantarme una vez más, porque sé que no importa cuántas veces caiga, tú sujetarás mi mano y me guiarás por el camino correcto. Una pequeña lágrima brotó del ojo de Naruto, al sentir como sus recuerdos nuevamente lo confundían mucho. Levantando la mirada, vio la sonrisa sincera de Gabriel y supo que podía confiar en ella. Vamos, dijo ella mientras le extendía la mano, cosa que él hizo sin mucha duda. Para empezar, debes de salvar el mundo. Ante lo dicho por su hermana, él asintió. Este mundo iba a tener una segunda oportunidad. Con la mirada decidida, él extendió una mano donde a cierta distancia creo que una burbuja extraña. Dame espacio, esto será rudo, dijo con una pequeña sonrisa antes de empujarla a la burbuja, donde quedó atrapada mirando a su hermano caminar poco a poco hasta quedar en lo más central de la ciudad. Escuchad mis palabras, grandes poderes de la oscuridad. Gritó el rubio mientras sus manos se llenaban de flamas, una era roja y la otra era azul. Yo, quien ha superado a los mismos dioses. Domino este mundo como a mí se me antoje. Tiempo. Espacio. Realidad. Todo cae ante mi gran poder. Desafío a los dioses una vez más, rompiendo todo lo que ellos crearon. Un reino donde yo soy el rey supremo. Un reino que ahora me pertenece. Tomando el mundo en este plano inexistente. Anunciaba mientras una gran cantidad de poder le rodeaba. Tiempo, detente, gritó el rubio, estallando en una explosión de flamas azules y rojas, que se extendió como un brillo blanco que iluminó todo durante un segundo. Gabriel abrió los ojos poco a poco, pues no tenía ni idea de lo que había pasado, además de haber escuchado claramente que su hermano acaba de paralizar el tiempo como si nada. Notó entonces que todo a su alrededor, inclusive el mismo espacio negro, había cambiado a un color grisáceo. Girando su mirada, notó que lo que quedaba de la Legión de XD, se encontraba en una pequeña porción de tierra flotando en la nada, a punto de ser desintegrados. Sin embargo, también se encontraban paralizados en esa gama de colores grisáceos y negros.
Kyoto, que se encontraba cerca de ellos, también se encontraba paralizado, el campo junto a ellos. Bien, escucho decir a su hermano, está hecho, ahora solo debemos de llegar al sistema del cielo a arreglar todo este embrollo, dijo el rubio antes de entrar a la burbuja y tomar a Gabriel desprevenida. Vamos, tú tienes que acompañarme, después de todo esta es tu idea. La Serafín solo asintió con duda y en un parpadeo, habían desaparecido del lugar. Mientras ellos se encontraban en el cielo, había un grupo que no se encontraba conformes con el tiempo detenido. ¿Por qué rayos tenía que hacerlo ahora? Gritó enfadado Baal mientras miraba su botella de vino a medio servir detenido en el aire, desafiando toda clase de reglas físicas. ¿Cómo demonios piensa que voy a beber ahora? Maldijo mientras golpeaba con mucha ira la botella, que resultó completamente ilesa de aquel golpe. Cabe recalcar que el líquido que de esta salía también estaba del mismo estado. Ah. Te lo mereces por borracho, serio Lilith mientras se reía de la desgracia de su hermano, al igual que los demás con excepción de Samael. No quiero escucharlo de ti. Zorra. Gritó el azabache mientras seguía golpeando la botella, que incluso después de todos esos golpes seguían sin moverse. Lo dicho por él no dañó en lo más mínimo a la mujer, quien simplemente se reía. Samael-kun llamó fingiendo estar herida por sus palabras. El idiota de Baal acaba de llamarme zorra. Defiéndeme. Acusó la pelinegra de la forma más linda que podía mientras señalaba a la azabache, quien le ignoraba olímpicamente tratando de hacer que su botella se moviera. El mencionado matadragones también la ignoraba mientras estaba recostado en un árbol, esperando que todo esto acabe para poder hacer algo más productivo como matar dragones. ¿Sabió Murderer? El cielo luce enfermo, fue lo único que pudo pensar Gabriel mientras miraba su hogar. Frente a ella, podía ver que el brillo de paz y divinidad de este se había opacado por completo. El ambiente y el manto sobre estas se encontraban de color negro, las nubes grises y el suelo donde caminaban blancos tal cual piedras muertas. Las cascadas celestiales que bajaban desde lo más alto del pináculo del cielo, seguían fluyendo por más extraño que parezca, pero fue reemplazado por una masa de líquido similar al petróleo, de un color azabache profundo o inclusive ébano, pero lo que más destacaba de todo, era la energía enferma de odio que de esta despedía, miles de veces más profunda que el odio de su hermano. Eso es lo que libramos, eso está corrompiendo el sistema de Dios, informó su hermano mientras caminaba lentamente, haciendo que Gabriel tuviera que seguirle el paso. Debemos de tener cuidado desde aquí, puede que aparezcan virus tratando de evitar que lleguemos hasta ese lugar, dijo seriamente Naruto mientras miraba el lago que a su lado había, empujando lejos a Gabriel. Debes impedir a toda costa que cualquier cosa similar te toque, ¿entendido? Gabriel solo asintió lentamente mientras seguía de cerca a su hermano. Caminaron durante un tiempo, y ella seguía reconociendo poco a poco su antiguo hogar. Por todas partes podía ver el mismo líquido esparciéndose por todo el cielo, manchando paredes y creando nuevas estructuras similares a pilares. Ella veía cómo estos se movían a pesar de que el mismo tiempo se había detenido, solo le daba más preguntas en su cabeza. Oni-sama llamó la atención de su hermano, quien giró su vista para ver la que es esa cosa. ¿Por qué se pueden mover? Preguntó a su hermano sobre su duda. Vio como por un momento, la duda se mostró en su rostro, fuera de todo pronóstico. Él se llevó la mano a la cabeza mientras trataba de encontrar las palabras para explicarlo, pero se rindió e ignoró la pregunta mientras seguía caminando, haciendo que Gabriel olvidara su curiosidad y le siguiera. Llegaron a las faldas de la enorme torre que sería el cielo. Naruto, tomando a Gabriel de la cintura, sacó sus alas negras y elevó vuelo mientras esquivaba toda la mucosidad negra que a veces se expandía hacia su dirección, tratando de atraparlos. Finalmente lograron llegar, después de un tiempo, a lo más alto del cielo, el trono de Dios. Lo siento, Gabriel, dijo Naruto mientras caminaba hacia el trono junto a Gabriel, quien le miró sorprendida durante un momento. Te ignoré durante un segundo, pero es porque simplemente no quería que tuvieras miedo o algo similar, debía de estar seguro de traerte aquí, dijo él mientras seguía sin mirarle el rostro. ¿Por qué? ¿Por qué no podía tener miedo? Preguntó la rubia mientras miraba con preocupación a su hermano, quien simplemente miraba con mucha frustración como las grandes puertas del cielo se encontraban bloqueadas por la misma mucosidad, que latía como si fuesen arterias. La razón es porque estas cosas pueden sentir cualquier emoción negativa y arrastrarte con ella, debías de ignorar cualquier cosa sobre esto para que no seas afectada por el ambiente, dijo el rubio mientras sacaba su espada y con un slash, logró sacar toda la sustancia negra, que se dispersó por los alrededores, sin embargo, no fue destruida. La mejor explicación que te puedo dar es que esto es un virus, proveniente de un mundo alternativo. Tal cual como puedes pensar, esto corrompe absolutamente todo, no hay forma de contrarrestarla, curarla o incluso luchar.
dijo el rubio mientras la tomaba de las manos y en un brillo se encontraban al otro lado de las puertas. Si podemos teletransportarnos, ¿por qué no vamos directamente hasta el sistema de Dios? Preguntó la rubia completamente confundida de las acciones de su hermano. Parecía tan sencillo solo aparecer en el sistema que simplemente recorrer todo el cielo en su búsqueda. No puedo hacerlo, dijo Naruto mientras respiraba ligeramente agotado, asustando a Gabriel. Estas cosas son capaces de anular completamente la omnipresencia, la omnisciencia y también la omnipotencia. Se me es difícil solo moverme en este lugar, estoy siendo infectado poco a poco también, sobre todo ahora que no poseo la maldición, ya no soy inmune a esto, dijo mientras miraba su mano, donde en ella había una mancha negra que se extendía poco a poco por su mano. Oni-sama. Gritó asustada al ver cómo esa sustancia negra se extendía, quiso ayudar pero él rápidamente la alejó de ella. Se dio cuenta entonces, que el medio ambiente estaba repleto del virus y la razón por la cual ella no estaba siendo infectada, era porque su hermano era quien absorbía todo en su lugar. Padre creó la maldición en nosotros usando solo un poco de lo que ves ante tus ojos, solo un poco de esta sustancia, destilada y procesada, fue capaz de mantenernos inmunes engañando el mismo virus, un anticuerpo, explicó el rubio mientras seguía caminando, ignorando la preocupación de su hermana. Ahora que ya no existe, simplemente estoy siendo infectado. No tenemos mucho tiempo, Gabriel, antes que tú también te infectes, dijo el rubio con una expresión muy seria. Si esto llega a sucederte será el fin no solo para mí sino para ti también, dijo el rubio, asustando a su hermana en el proceso. Debemos de llegar rápido. Si logramos llegar al sistema del cielo, podremos hacer algo para ayudarte, dijo Gabriel muy entusiasta mientras tomaba a su hermano y corría, a lo cual este asintió y también corrió junto a ella. No te preocupes, en cuando tomes el control del sistema de Dios, podrás expulsar el virus completamente fuera de este mundo, con mi infección en el proceso. Informó Naruto, a lo que ella asintió con seriedad. Debían de llegar a toda costa. Llegaron a un punto muerto donde no podían avanzar más, la enorme habitación estaba infestada de esa sustancia corrupta, hasta el punto en que no podían pisar suelo sin infectarse. El ambiente tampoco ayudaba mucho, pues parecía que una neblina negra y roja al igual que la sangre reinaba en ese lugar. Gabriel se encontraba mirando todo el sitio con cierto temor, pues sentía como algo iba a suceder en cualquier momento y no se equivocó. Desde el fondo de la habitación, había una pared de la misma sustancia bloqueando el camino nuevamente. Sin embargo, de pronto, se abrió de la nada mostrando un ojo rojo sangriento, que buscó por toda la habitación antes de quedarse mirando a Gabriel detenidamente, haciendo que ésta retrocediera. El ojo se cerró de la nada y simultáneamente, toda la habitación había una serie de ojos que miraban a la pareja. Naruto se puso delante de Gabriel empuñando su arma esperando el ataque inminente. Los ojos salieron con una gran cantidad de la sustancia negra, embarrando aún más el suelo antes de empezar a tomar forma humanoide, aunque la gran mayoría solo lograba obtener una forma grotesca. Gabriel. Atrás. Gritó Lucifer mientras miraba a todos con cierto enfado. No dejes que ninguno te toque. Gritó haciendo que la mujer asintiera. Solo entonces, el rubio con una enorme velocidad corrió hacia las criaturas devastándolas en un enorme despliegue de habilidad y precisión con su arma. De pronto, antes de dar un espadazo más, se detuvo de golpe mientras recuerdos negativos empezaron a inundarlo, haciendo que su esclerótica se manchara de negro nuevamente. Aquel momento de debilidad fue aprovechado muy bien por sus enemigos, que embistieron con todas sus fuerzas, logrando sacar volando a Lucifer, que quedó incrustado en una de las paredes, que no tardó mucho en tratar de envolverlo. Oni-sama. Gritó Gabriel viendo cómo el rubio había sido devorado. Sin embargo, en un brillo blanco, el lugar estalló dejando libre a Lucifer, que cayó cerca de ella respirando agitado mientras ella podía ver que la sustancia negra le había envuelto casi todo el torso. La batalla aún no había terminado como toda la sustancia e inclusive los pequeños monstruos negros se empezaban a unir en uno solo, concentrando una enorme cantidad de la misma sustancia logrando crear un enorme ser, repleto de ojos por todas partes. Naruto rápidamente juntó sus manos mientras una enorme burbuja blanca era creada encima de él, mientras que Rasengan sagrados eran creados dentro de ella y con una señal, fueron disparados todos juntos hacia el monstruo, que soltó un grito al ver cómo sus pedazos caían. Esto no fue suficiente como nuevamente las partes se volvieron a unir haciendo gruñir a Naruto al ver que solo había desperdiciado energía. Sabiendo que no podía acercarse, empezó a atacar de distancia, pero todos los ataques solo lograban atravesarle sin dar ningún resultado.
Cansado de esta batalla sin sentido, juntó nuevamente sus manos antes de abrirlos lentamente creando una esfera cosmo-espacio donde había planetas alineados de tal forma que parecía una cruz invertida, siendo el centro de esta un sol negro. Galactic Cross. Gritó Naruto mientras el enorme ataque consumía absolutamente a su enemigo, derrotándolo finalmente. A pesar de ese enorme despliegue de poder, la sustancia no fue destruida, pero se hizo inactivo, dejando pasar a ambos hacia la sala principal. Oni-sama, estoy bien, Gabriel, solo sigamos adelante. La chica fue cortada por su hermano, quien no quiso verla y siguió su camino delante de ella, dejando un poco triste al ángel, pues se sentía como una inútil. La verdad detrás de todo esto es que ambos estaban en un punto donde su energía no se había repuesto ni siquiera un 5%. Ella sabía que su hermano tampoco podía usar su omnipotencia en este lugar para curarse, por lo que el único que realmente podía luchar era Lucifer, pues ella en un 5% es casi un ángel de clase baja. Caminando lograron llegar a la sala del trono de Dios, la cumbre del cielo. Gabriel ya había estado un tiempo en este lugar, para informar a su padre de diversas cosas o dejar documentos importantes. Ahora solo quedaban restos de lo que antes era el lugar más iluminado de su hogar. También cabe señalar que las cosas negras también cubrían todo el lugar, dejándolos nuevamente sin poder avanzar. Sin embargo, las cosas negras se empezaron a juntar nuevamente. Naruto alistó su arma esperando nuevamente una unión gigantesca, pero Lucio igual de sorprendido cuando ahora, lograron rearmarse en una forma humanoide completa, dejando la silueta de un hombre enorme compuesto de esa sustancia negra. Lentamente abrió los ojos que mostraron que eran de un color rojo sangre, haciendo que la pareja se pusiera en guardia. Sin embargo, este cerró los ojos nuevamente y se dirigió al trono donde se sentó, abriendo los ojos una vez más desapareció junto a toda la sustancia que había en la habitación. Gabriel se encontraba confundida, pues no entendía qué había pasado. Girando su mirada hacia su hermano, notó que también estaba muy confuso ante lo que habían presenciado. Gabriel, es nuestra oportunidad, dijo mientras caminaba hacia la cámara detrás del trono de su padre. Debemos de llegar a el sistema ahora que no hay obstáculos con esto. La chica asintió mientras caminaba junto a su hermano a color. Punto final a toda esta locura. Caminando llegaron a una especie de enormes escaleras de cristal, las cuales llevaban a las nubes mismas sobre el cielo, que ahora lucían grises. Finalmente llegaron a el sistema de Dios. El lugar era simple, todo en él estaba compuesto de mecanismos o circuitos mágicos que conectan a una sola cosa en la enorme habitación, una especie de panel de control rodeado de muchos orbes de color grises detenidos en el tiempo. Lo que dijo su hermano parecía ser cierto, pues había una gran cantidad de esa sustancia inundando el lugar, llegando poco a poco al centro del panel, donde Gabriel pudo reconocer que se trataba de una cruz dorada. Sin embargo, nuevamente toda la corrupción en el lugar retrocedió luego de que estos abrieran ojos y se cerraran dejando pasar a ambos en la habitación, estando en un estado inactivo. El momento ha llegado, anunció Naruto mientras se ponía al centro de la habitación junto a Gabriel. Todo depende de ti ahora, dijo el Lucifer mientras se sentaba en el suelo respirando con calma. El virus lo había infectado demasiado, hasta el punto en que podía sentir como todo el odio del mundo, sino aún más que se trataba de encaminarlo a la locura. Pero tartamudeó sin saber qué debía de hacer. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Gritó con miedo mientras sentía la responsabilidad chocar contra su propia autoestima, tenía miedo de arruinarlo nuevamente. No lo sé, admitió el rubio mientras miraba el sistema con cansancio. Yo solo sé manejarlo, no sé cómo hacer que tú reclame el cielo y lo enciendas, dijo el rubio haciendo que su hermana entrara en pánico. Pero yo que sé, esperemos hasta el último segundo para ver qué sucede, dijo con desgano el rubio mientras se acomodaba aún más en el suelo. ¿No has notado que siempre en el último segundo aparece una fuerza sobrenatural que hace que los buenos ganen? Bueno, esperemos a que eso ocurra de nuevo, dijo cerrando los ojos, haciendo que Gabriel se sintiera con mucho más pánico al saber que su hermano estaba en la nada esperando un milagro. Suspirando, la rubia se sienta junto a su hermano esperando que el poder del amor y la amistad hiciera su trabajo nuevamente. Mirando el techo de la habitación, no pudo evitar sentirse un poco tonta, pero era lo mejor que podían hacer hasta el momento. Entonces, ¿qué tal tu día?, preguntó Naruto mientras esperaba. La pregunta hizo que su hermana él miraba raro, pues no tenía sentido preguntar algo así cuando se encontraban al borde de la destrucción total. Empezó bien, me desperté, desayuné un poco y luego me alisté para la guerra contra los Dark Lords, dijo la rubia mientras abrazaba sus piernas. Entonces decidí desobedecer órdenes y me enfrenté a ti, perdí, luego gané, luego perdí otra vez y finalmente perdí.
Se preguntó la chica ángel mientras recordaba todo lo ocurrido en su batalla, así que, aquí estoy esperando que suceda algo que pueda salvar el fin del mundo, dijo la rubia mientras se estremecía ligeramente y ocultaba su rostro en sus rodillas. Vaya día, ¿no lo crees? Le preguntó Lucifer a su hermana, obteniendo una ligera respuesta por parte de ella que asintió con su cabeza. Perdóname, supongo, dijo el rubio arrastrando sus palabras, sin saber cómo realmente disculparse por todo este lío. No tenía intención de hacer el peor día de tu vida y tal vez el último, dijo el rubio, riendo ligeramente sabiendo que eso no tuvo nada de gracioso. No es el peor, dijo la rubia elevando un poco su cabeza. Yo creo que el peor día fue cuando padre murió y cuando tú desapareciste. En su voz se notaba una ligera tristeza. Creo que con verte otra vez ha hecho de este día un poco más llevadero, aunque mentiría si no dijese que no tengo miedo a perderlo todo de nuevo. Vamos, no te pongas a llorar de nuevo, estoy cansado de verte llorar, dijo Lucifer cansado mientras veía como su hermana oculta su rostro en sus rodillas nuevamente. Te prometo que si este mundo termina siendo reseteado te cuidaré todos los días, ya sabes, al igual que un ángel guardián. Se rió de la ironía de sus palabras, pues era todo menos un ángel de la guarda. Eso no hace sentirme mejor, Oni-sama, dijo con un puchero la rubia a su hermano, quien se burlaba de la destrucción universal, aunque más tarde ella soltó una risa ligera. Sabían que lo peor que podían hacer ahora era hundirse en la desesperación. Una pequeña risa aligera el miedo de sus corazones, al menos durante un momento. ¿Y qué planeas hacer después de que todo vuelva a la normalidad?, pregunta Gabriel mientras miraba el piso gris. Bueno, pensé en destruir a la humanidad, o por lo menos una gran cantidad de ellos. Se están sobrepoblado y necesita que alguien corte un poco de sus hojas, dijo el rubio mientras explicaba con sus manos su plan. El podador de hombres a padre me hubiera castigado por eso, se rió al hacer un chiste sobre el hijo de Dios. Además de eso, quién sabe causar la mayor cantidad de caos que puedo hacer en una semana, dijo mientras pensaba en sus bromas que había estado ocasionando todo este tiempo el apocalipsis. Creo, aunque prefiero un Armagedón, pero que se le va a hacer desanimado. Se echó completamente sobre el panel donde estaban sentados. Comer ramen. Mucho ramen. Esta vez estaba muy animado mientras imaginaba una gran cantidad de su comida preferida. Me alegro saber que no has cambiado, Oni-sama, se rió ligeramente su hermana. Por lo menos no mucho, se corrigió mientras recordaba que tenía intenciones de destruir la humanidad y entre otras cosas malas. Se quedaron en silencio durante un buen tiempo, disfrutando de la tranquilidad de la presencia del otro, como si fueran los últimos minutos que disfrutarían del lado del otro. Gabriel, no queda mucho tiempo, el virus incluso con el tiempo detenido ha logrado infectar casi completamente el sistema. Sea lo que sea que pienses hacer, hazlo ahora, Naruto informó antes de verle el rostro a su hermana, el cual estaba completamente hundido en sus rodillas. Veo que estamos perdidos entonces, dijo el rubio mientras se rendía y dejaba de poner resistencia, recostándose sobre el muro sin ganas. Lo siento. Lo siento mucho. Lloró la chica mientras se estremecía. Soy una inútil. No puedo hacer nada bien. Lloró la chica antes de hundirse completamente en la desesperación. Incluso cuando trataste de ayudarme a pesar de saber que te infectarías, yo no pude hacer nada. Bueno, al menos lo intentaste, para mí ha sido un gran paso y un bonito gesto, dijo con una sonrisa el Lucifer mientras miraba con tristeza cómo el virus había envuelto completamente su cuerpo. Tal vez algunas cosas están destinadas a ser lo que son, tal vez es imposible que realmente se pueda cambiar el mundo, pero lo intentamos y eso es lo que realmente cuenta, decía el rubio mientras miraba cómo su hermana salía de su pequeño escondite a mirarle el rostro. No te preocupes, te veré del otro lado, mintió el rubio con una pequeña sonrisa. La verdad era otra, él ya no podía verla incluso cuando todo el mundo sea reseteado, porque él había sido infectado con el virus y ahora se volvería una masa de destrucción sin control, la verdadera bestia Triexa que el mundo de XD conoce, el ser que está destinado a estar sellado por toda la eternidad, tal cual la historia lo dice. Lucifer, sin embargo, sabiendo esto, decidió no darle nada a su hermana, pues en tal caso solo haría la despedida más triste. Podría haberse quedado a esperar el reseteo y él podría haber vivido su vida tal cual le pareciese, en vez de eso se sacrificó para mantener el que ya existe. No quería que Gabriel sintiera culpa por todo esto, sabía las consecuencias de sus actos y la mínima posibilidad de éxito, pero simplemente no le importaba, con tal de ayudarle en su camino. De hecho, ahora que lo pienso mejor, la voz de su hermano le atrajo la atención a Gabriel, quien le miraba algo confundida. Hay algo que siempre he querido hacer y creo que no hay mejor oportunidad que el fin del mundo, aseguró el rubio mientras miraba detenidamente a Gabriel, haciendo que se confundiera aún más. El rubio se puso de pie trayendo consigo a su hermana, quien no tenía idea del porqué de levantarse. ¿Qué es?, preguntó curiosa la rubia. ¿Por qué es el fin del mundo la mejor oportunidad?
Porque, fue detenida brutalmente cuando su hermano juntó los labios con los suyos de manera tan impactante que ella se sorprendió, no estaba en shock. Hubo un momento en donde Gabriel se movía por todos lados tratando de procesar lo que estaban haciendo y también tratando de liberarse. Esas acciones se detuvo cuando no le importó y se entregó completamente devolviendo el beso. La chica, sin embargo, abrió los ojos lentamente antes de abrirlos en par al ver que las alas de Naruto fueron completamente limpiadas de golpe, devolviéndolas a su estado puro nuevamente, dejando caer trozos de esa sustancia corrupta, dejándolo libre de cualquier tipo de virus. Naruto sin embargo pasó de largo y quiso profundizar el beso aún más, sin tener en cuenta que Gabriel se movía por todos lados tratando de hacerle girar la cabeza para verse a sí mismo. Cansado de la resistencia se separó y miró de mala gana a su hermana. ¿En serio, Gabriel? ¿Arruinando incluso este momento? Se quejó el rubio mientras liberaba completamente a su hermana que estaba totalmente extasiada.